vamos a comenzar con una pequeña introducción a cargo de nuestro presidente, que es Antonio Kusanovich, que está por aquí y que ya les habló. Y luego de eso vamos a tener una ronda de invitados espectaculares. Contamos con la presencia de Santiago Rojas, director nacional de INDAP, Daniela Acuña, subdirectora nacional de ODEPA, Claudia Vicuña, encargada de género de la Fundación para Innovación Agraria. Y luego de eso vamos a hacer una pausa para poder hacer preguntas. Les pedimos que todas las preguntas las puedan hacer a través del chat, porque queremos optimizar al máximo este tiempo que vamos a tener juntos entre 6 y 8 de la tarde. Luego de ese espacio de preguntas, que también va a servir para tener una pausa, si es que quieren buscar un vaso de agua, ir al baño, un café, etcétera, vamos a tener otro panel en donde va a participar Rafael Larraín, profesor de la Universidad Católica y también uno de los gestores del proyecto RUC, del cual nos va a contar. Y también vamos a contar con Cristóbal Gatica, socio de Tiganar, que ambos nos van a contar desde la experiencia, sus aprendizajes, sus prácticas en materia de ganadería regenerativa. Así que quienes están entrando se pueden ir sumando, pueden ir mirando ese QR con su teléfono. Y la idea es que podamos estar silenciados, irse presentando en el chat. Y dicho eso, les queremos dar, bueno, como ya les decía, la bienvenida. Somos Achiganar, la Asociación Chilena de Ganadería Regenerativa, y nuestra misión es difundir la ganadería regenerativa y ojalá así lograr de a poco la transformación de la ganadería chilena en un modelo regenerativo y sostenible. ¿Qué vamos a hacer hoy día? Bueno, como les comentaba, vamos a aprender algunos aspectos esenciales de la ganadería regenerativa y que creemos que es un paradigma que contribuye a enfrentar los desafíos del sector agroalimentario. Vamos a conocer la visión sobre la ganadería regenerativa de las políticas públicas, desde la academia, y vamos a aprender también de los aprendizajes de ganaderos regenerativos. Algunas recomendaciones, bueno, lo que les decía, mantener el micrófono apagado. Si la conexión de ustedes está lenta, les recomendamos siempre apagar la cámara. Escriban sus preguntas y ojalá quien va dirigida en el chat, vamos a estar atentos para transmitírselas. Estamos grabando la sesión que va a estar disponible en algunos días más en el canal de YouTube de Chiganar. Y después de el panel con nuestros invitados del sector público, les vamos a avisar para que enciendan su cámara y así podamos tomar una foto de todo el grupo. ¿Ya? Dicho eso, dejo con ustedes a nuestro presidente Antonio Kusanovich, él es educador, ganadero y consultor en ganadería regenerativa y nos va a contar de qué se trata este nuevo modelo o este nuevo paradigma. Con eso dejo de compartir, Antonio, y toda tuya la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Harta gente conectada, me parece excelente. Muy bueno. Vamos a compartir acá la. Me van soplando, sí. Ok, lo que veo sí. Oh, perdón. ¿Ahí sí? Sí, ¿Estamos ahí se claritos? ve presentación. Fantástico. Bueno, la verdad que ahora va a ser una clase relativamente rápida, considerando los tiempos, el concepto de lo que significa. Obviamente, comenzar con ganadería regenerativa conlleva harto estudio, es harta complejidad en cierta forma, dentro de lo sencillo que es. Pero vamos a dar una pincelada y también un poco quiero hacer hincapié en que esto es parte de mi visión personal. Si bien los principios son relativamente básicos, ahí uno podría ir agregando algunas cositas. Entonces, por lo mismo, es fundamental comenzar con el ciclo de Krebs y con toda esta, no, no, mentira. Esto lo pasamos en la universidad, créeme que cuando lo vi, realmente interesante, muy bonito, pero no. Sin duda, sumamente importante, es fundamental para toda la energía del planeta y todo, pero en este caso vamos a ir con otra cosita. Y partimos viendo, entendiendo realmente cuál es el principio, el propósito de por qué hacemos agricultura y ganadería. Es, muchas veces nos olvidamos de lo que realmente estamos haciendo, simplemente manejamos un negocio, manejamos un concepto
criamos animales, criamos pollo, hacemos huevos, etcétera, etcétera, cuando realmente lo que nosotros hacemos es producción de alimentos para la población humana, para la humanidad. Generamos la fibra con la cual nos vestimos, mejoramos los procesos ecosistémicos, siendo el ciclo del agua, el ciclo mineral, dinámica de comunidades, buscando biodiversidad, que no sea todo un monocultivo. Y principalmente estamos a cargo dentro, bueno, en cierta forma la naturaleza está a cargo, pero necesitamos respirar y esto nos lo da las plantas, nos lo da todo lo verde, lo que genera fotosíntesis, vamos a hablar un poco más de eso, pero principalmente es producción de alimentos. Y si ese es nuestro propósito, ¿y por qué llegamos a la ganadería regenerativa? Si es nuestro propósito, ¿cómo es posible que al 2023 estemos perdiendo 13 millones de hectáreas anuales por erosión, por la forma en que estamos haciendo agricultura? Creo que esto es fundamental ponerse a pensar realmente qué es lo que estamos haciendo y de qué manera logramos revertir esto. Y de ahí es que nace la regeneración, el concepto, entender el concepto de por qué dejamos o queremos dejar de erosionar la tierra y dejar de perder 13 millones de hectáreas. Esto al 2006 eran 6 millones, al 2023 ya son 13 millones de hectáreas anuales de cultivo que se pierden. Esto es información de la FAO, lo pueden encontrar fácilmente. Pongan erosión de tierra o incluso es considerado el producto de cada país que más se exporta anualmente por cada uno de los países, es el suelo. Además de eso, entender si estamos produciendo alimento para las personas, ¿cómo es posible que en 70, 80 años hemos reducido drásticamente la nutrición mineral de nuestros alimentos, incluyendo en algunos alimentos hasta el 100% del cobre que alguna vez tuvo, ya no lo tiene? Lo mismo que actualmente tengo que comerme 3 manzanas para obtener el sodio que yo requiero en vez de comerme una manzana como era en 1940. Entonces, hemos cambiado nuestro concepto de producción de alimentos, que era nutrirnos, que era generar nutrición, a simplemente generar volumen, estar generando, generando, generando volumen. Y en ese proceso, en ese cambio de visión, hemos disminuido nutricionalmente los minerales de nuestros alimentos. Podemos ver en el gráfico inicial que tenemos acá un pic, obviamente, de fósforo en la leche. Esto viene del Nutrition Health de Estados Unidos, donde obviamente hay un aumento en fósforo, principalmente dado la fertilización con eh, fertilizantes de fósforo, superfosfato, etcétera, etcétera. Y lo mismo vemos en el tema de la carne. El primer gráfico, el celeste, es información de Estados Unidos, donde midió los ácidos grasos linoleicos conjugados, los CLA, que actualmente son muy famosos porque indican que que es precursor de defensas ante el cáncer, que es muy necesario, es muy bueno. Pero vemos en el primer que tenemos un ganado que es alimentado a pradera, tiene mucha mayor cantidad de K que un ganado que es alimentado a grano. Por otro lado, en Nueva Zelanda se compraron distintas carnes, distintos regímenes de alimentación y fertilización. La primera parte es un ratio de omega 3 omega 6. Lo vamos a ver más adelante, pero la vida evolucionó con un ratio de omega 6 omega 3 de 1:1. Actualmente, la única manera de conseguir una carne biológicamente con este ratio es con alimento biológico, con alimento de pradera. Cuando nosotros incluso utilizamos nuestras praderas, ya generamos una disminución en este ratio y más aún cuando estamos alimentando nuestra carne con grano. Entonces, dependiendo de la forma en que nosotros trabajamos, obviamente necesitamos producir carne, pero dependiendo de la forma en que nosotros trabajamos, vamos a generar o un alimento inflamatorio, como lo es una carne con mayor cantidad de omega 6, versus una carne que es desinflamatorio, que sería una carne completamente a pasto.
Y lo mismo pasa con la leche. En este caso, la concentración de los K, el ácido ruménico, fue definido por el INEA, diciendo que el consumo de pradera produce una leche de mejor calidad. Y lo vemos en el gráfico, lo rojo y lo verde son eh, sistemas de alimentación a pasto y mixto versus el 100% confinamiento, donde reduce drásticamente la cantidad de... Entonces, tenemos que entender qué es lo que estamos haciendo con nuestra nutrición. Aquí vemos cómo fue la evolución. Vemos acá el gráfico de omega 3, omega 6, o sea, omega 6, omega 3. Qué manera fue evolucionando hasta generar actualmente una dieta completamente inflamatoria con 20 veces más de omega 6 de lo que es omega 3. Entonces, finalmente estamos generando los cambios de la dieta en los humanos, generando inflamación metabólica eh, constante, generando enfermedades cardiovasculares mucho más grandes. Por otro lado, tenemos el éxodo de la población hacia las ciudades, o sea, ya si en 1800 el 60% de la población estaba en el campo, actualmente solamente el 40% está en el campo, se están todos yendo a las ciudades porque tienen mejoras, conectividad, obviamente salud, educación, etcétera, etcétera. Entonces hemos descuidado el campo en pos de que se vayan a la ciudad. Y por último, vemos el negocio agrícola. Tenemos las importaciones agrícolas, que es fantástico, es un tremendo negocio que ha aumentado cualquier cantidad. Tenemos fertilizantes, traemos tractores, traemos de todo. Los que traen cosas es un muy buen negocio. Las exportaciones agrícolas es un muy buen negocio, pero el ingreso neto del agricultor, son estadísticas de Canadá. No creo que varíe mucho con Chile, yo creo que es prácticamente igual. El ingreso neto del agricultor sigue siendo exactamente igual desde 1970 hasta ahora, pero tenemos una deuda que va incrementándose, incrementándose muchísimo más. Entonces estamos perdiendo económicamente, estamos perdiendo nutricionalmente, nos está afectando como sociedad y finalmente estamos erosionando el medio ambiente. Entonces, es ahí que nace un poco la regeneración, considerando que, y esta es una frase desde 1800 que dice, en cuanto a los métodos, hay un millón y más. Existe un montón de métodos, pero los principios son pocos. Entonces, quien va a comprender estos principios puede seleccionar con éxito sus propios métodos. Y quien prueba métodos ignorando los principios, seguramente tendrá problemas. Esto es de 1800, 1900. Eh, entonces hay que entender muy bien ese concepto y ahí es donde nace la regeneración. Nace como una necesidad ante la decadencia de la agricultura en el mundo, porque esto no es solamente en Chile. Éxodo rural, negocio inmobiliario, hemos visto cómo se venden todas las parcelas aquí en el sur de Chile, que es parte finalmente lo que está generando un negocio dentro del campo, porque si los animales no te retornan, prefiero vender y generar plata para irme a la ciudad. Entonces va generando este tipo de cosas. Nace desde la Revolución Verde, cuando a través de la Primera Guerra Mundial perdimos un montón de comida, no existía comida, México se quedó sin comida, descubrieron nuevas especies que empezaron a salir, descubrieron la mecanización y bueno, todo finalmente justificado por la posibilidad de incorporar recursos al sistema económico y alimentar a la población. Ante eso, yo me pregunto, bueno, ¿qué pasa con el desecho? Estamos produciendo cualquier cantidad de alimentos en el mundo. Esto es simplemente un packing en Santiago, donde el 50% de la zanahoria queda en el campo y el 15% restante se elimina en el packing por no cumplir los estándares de los supermercados. Cuando ustedes ahora que van al supermercado han visto una de estas zanahorias con tres patitas, con dos patitas, ¿cierto? Que uno hacía bromas en las quintas antiguas de los abuelos, eso ya prácticamente no se ve porque los estándares actuales son completamente distintos y estamos desechando y desechando comida. Entonces, no es que tengamos un problema de producción, tenemos un problema de distribución y de desperdicio dentro de los países. Entonces, bajo todo este concepto es que comienza a aparecer lo que es la regeneración ya desde 1940. Broadell Institute comienza pensando en este concepto. Ellos pasaron de una ganadería, de una agricultura convencional a la orgánica y se dieron cuenta que no les funcionó tan bien como ellos pensaban y comenzaron a darle una vuelta más regenerativa. Alan Savory, por su parte, comenzó con esto en África, tuvo que matar 40.000 elefantes y odiarse a sí mismo por hacer eso durante toda su vida.
para descubrir la ganadería regenerativa y toda la planificación que esto conlleva. Y Stan Parsons se dio cuenta que necesitábamos mejorar el negocio agrícola para que a través de los ganaderos, a través de los agricultores, podamos salvar al planeta. Entonces, Bob Brothers decía que si regeneras el suelo, puedes regenerar un agricultor. Si regeneras un agricultor, regeneras una comunidad agrícola. Si generas una comunidad agrícola, puedes regenerar áreas urbanas. Ese era el concepto de Bob Brothers del instituto. Síganlo en redes sociales. Tiene muchísima información sobre agricultura. Es muy bueno. Eh, Llevan muchos estudios y llevan años con el tema regenerativo. Eh, entonces, un poco entender, bueno, qué es la ganadería y la agricultura regenerativa. Es un modelo de gestión, restaura ecosistemas, animales y vegetales, es cierto, interactúan juntos y restaura el ciclo de los nutrientes. Hay un montón de definiciones. Poéticamente, a mí lo que más me gusta, en términos muy globales, es la definición de Alan Savory, donde hacerlo sencillo es la producción de alimentos y fibras a partir de la vida biológica. Creo que mide la gestión simultánea y la complejidad indivisible de las organizaciones humanas. Es un todo, es un holos que involucra economía, naturaleza, los negocios y la civilización. Entonces, sin más que esto, es simplemente salirnos de lo sustentable. Lo sustentable es lo que está hoy en día. El término mismo de sustentable es dejar lo que hay ahora a mis hijos. Yo creo que ya estamos embarrando, hay que ir mejorando y ahí es donde viene la regeneración, es recuperar la tierra, mejorar la biodiversidad, meter el carbono en el suelo donde corresponde y no en el aire, ¿cierto? Donde estamos generando este cambio climático. Bueno, la forma de hacerlo es a través de la ganadería regenerativa. Simplemente para que conozcan de Nicole Masters, Por amor a la tierra, por the love of soil, es un libro que habla de la transición, de cómo ir mejorando esta transición de una agricultura, ganadería tradicional a regenerativa y entender los conceptos. Y habla de las 5 M que afectan la producción: minerales, materia orgánica y microbios, que todos lo tienen. El manejo, que puede ser completamente distinto a otro, pero por sobre todo tu mentalidad. Si tú no cambias la mentalidad de hacer lo que estabas haciendo y obtuviste esos resultados, de ahí en adelante vas a seguir, por más que hagas lo que hagas, vas a seguir con los mismos resultados. Hay que cambiar la mentalidad y bueno, por eso están todos ustedes acá tratando de entender un poco más este concepto regenerativo. En ganadería regenerativa existen un montón de cosas, seguramente han escuchado manejo holístico, agroecología, permacultura, rotativo, pastoreo racional Guasán, que no es esto regenerativo, que el Keyline, que es regenerativo, etcétera, etcétera. Finalmente, todas estas son herramientas, son metodologías que nos va a llevar a un gran paraguas de ganadería regenerativa. Todo funciona bien. En lo personal, y esto es completamente personal, el manejo holístico para mí es la metodología más completa que existe. Cuando aparezca algo distinto, créanme que voy a estar feliz de decir que era algo distinto, así que pero yo utilizo distintas técnicas de keyline, técnicas de permacultura, técnicas de agroecología, etcétera, etcétera, que van generando este pool completo de una ganadería regenerativa en el campo. Los pilares son sencillos: aumentar biodiversidad, mejorar y aplicar técnicas del suelo que vayan a aumentar la materia orgánica, aumentar la retención de agua en el campo, integrar la ganadería con el pastoreo en pos de tener a un agricultor sano, resiliente y que el negocio agrícola finalmente no sea sostenido por la persona, sino que las personas estén en la olla, en el negocio. Cuando las personas salen como una patita, es donde el negocio cae. Y lo mismo es cuando nos enfocamos en una de las tres patitas. Si nos enfocamos solamente en el dinero, el negocio agrícola se termina perdiendo. Entonces, partimos toda nuestra regeneración, todo nuestro concepto regenerativo con un contexto holístico, con una declaración de propósito que funciona como una brújula hacia dónde queremos ir, dónde queremos estar en 20 años más. Queremos mejorar las cosas, los procesos ecosistémicos, que se vea todo verde, que haya agua, etcétera, etcétera. Y eso uno lo transforma y lo genera dentro de su contexto, dentro de su entero. Y en nuestro entero, como familia, tenemos el Fondo del Renuevo. Esto es simplemente un ejemplo, pero finalmente el propósito es vivir felices en familia, haciendo lo que nos gusta, regenerando la tierra y produciendo alimentos densos en nutrientes. Algo completamente global, grande, pero eso es lo que lidera todas nuestras decisiones.
Cuando a mí me dijeron, oye, vamos a hacer una asociación chilena de ganadería regenerativa que tiene estos conceptos, bla, bla, quiere ser el presidente, va, a ver, ¿qué significa esto? Va, ¿voy a ser feliz en familia? Sí. ¿Hago lo que me gusta? Sí. ¿Regenero la tierra? Probablemente voy a incentivar a que muchos de ustedes puedan regenerar la tierra y podamos entre todos producir alimentos densos nutricionalmente. Así que sí, va con todo mi propósito, así que vamos adelante. Entonces, rápidamente y volviendo a lo básico, cambiando un poco de tema, tenemos la fotosíntesis, que es moléculas de CO2 del aire más moléculas de agua. Con la energía solar me generan glucosa. Y la glucosa es el centro final de todo en el planeta. Es el carbohidrato que va a generar toda nuestra vida en el planeta. Y obviamente nos liberan oxígeno para que nosotros podamos respirar. Con esta glucosa, la planta hace esta fotosíntesis y en medio le regala, cuando existe un suelo sano, le regala un 25% de toda esa glucosa a los exudados radiculares. Se lo tira al suelo, se lo da al suelo para que exista microbiología, para que existan bacterias que se alimentan de esta glucosa, para que existan hongos y de esa manera van a existir nemátodos y protozoos y toda esta cadena que se genera dentro del suelo que es invisible para nuestros ojos, van a generar una conexión con la planta donde le va la microbiología le entrega nutrientes a la planta y la planta les entrega carbohidratos para alimentarse. Entonces, de esa manera funciona el suelo. Cuando nosotros generamos distintos trabajos en el suelo, como la labranza, como los químicos, como fertilizantes, como todos los SIDAs que ponemos, lo que hacemos es estar afectando la microbiología del suelo que permite a la planta también ir mejorando su vida. Esto lo observamos de esta manera. Esta es una conífera. Las hongos micorrízicos, la forma más fácil de verlo son en las coníferas, que es donde se pueden ver. Pero lo que busca entender esto es de una raíz normal de lo que genera la planta, tiene muy poca superficie de suelo donde obtener sus nutrientes. Cuando la planta genera una simbiosis con los hongos arbustos, con la micorriza, ¿cierto? Puede aumentar la superficie de absorción de nutrientes a una mucha mayor capacidad dentro del suelo. Entonces, eso es lo que se logra con esta simbiosis con la microbiología. ¿Cómo lo hacemos? Minimizando la alteración del suelo. Cuando nosotros damos vuelta a la tierra, estamos matando los hongos, estamos matando la microbiología. Generamos cultivos de cobertura y cultivos de servicio para mantener el suelo cubierto, aumentar la descompactación del suelo. Aquí vemos algunas especies que descompactan el suelo como servicios de cobertura. Mejoramos la diversidad de cultivos. Cada uno de los cultivos tiene su propósito, tiene distintas raíces, genera descompactación. Hay un ejemplo de lo que sucede con micorriza y sin micorriza. Es un estudio en Valdes, en la universidad, pero pusieron dos plantas. Una que tiene una raíz con la capacidad de llegar al agua, mientras que la otra no. Cuando le colocan micorriza, cuando se genera esta simbiosis con el hongo, ambas plantas pueden obtener el agua que obtiene esa planta. Esos son los beneficios de maximizar la diversidad de cultivos. Tener el suelo cubierto, y ya me queda poquito, Lorena, no me reten. Obviamente el suelo desnudo no da de comer, se pierde la microbiología, hay que estar constantemente poniéndole insumos, ¿cierto? Cambia completamente la temperatura, mantenemos un suelo cubierto para aumentar la microbiología del suelo, mantenemos la raíz viva durante todo el año, principalmente por los exudados radiculares, darle alimentación a la microbiología y que ésta se haya una retroalimentación. Y aquí quería más o menos llegar, es qué pasa cuando fertilizamos. Las plantas en general han vivido, si ustedes van al bosque, nadie fertiliza los bosques y sigue creciendo plantas y siguen creciendo bosques. Entonces, entender que la planta, la fotosíntesis que hace es generar biomasa aérea, las hojas que vemos, ¿cierto? Generar parte de la semilla y empezar a juntar esta energía para las semillas. Un 25% de raíces, de biomasa radicular, o sea, está creciendo lo mismo para arriba hacia abajo, y un 25% de exudados radiculares. Eso hace con la glucosa que generan la fotosíntesis. Pero cuando nosotros fertilizamos con nitrógeno, ¿por qué es que decimos, ah, no, sí, mira, fertilizamos y se ve fantástico? Claro, crece la biomasa aérea en un 45%. Todo lo que utiliza en fotosíntesis lo hace para crecer en biomasa aérea, en general esta gran cantidad de reserva en la semilla, pero disminuye la biomasa radicular
generando un colchón de raíces pequeñas y obviamente disminuyendo los exudados radiculares que no permiten el intercambio con la microbiología. Integramos el ganado para generar este ciclaje de nutrientes, generar que este pasto seco que se ve acá vuelva a ciclarse, que se lo coman. El ciclaje más rápido es a través de la bosta y de la orina del animal, pero a través del pisoteo también ese pasto llega al suelo y se empieza a descomponer. Tenemos distintos tipos de eh, manejos. Acá tenemos el continuo y un rotacional, que es un rotacional muy simple, que es constante, versus un pastoreo adaptativo con el manejo holístico que va viendo qué es lo que hay en el potrero, va cambiando los periodos de pastoreo y de descanso, van variando año a año, etcétera, etcétera. Entonces hay una muy buena planificación. Tenemos pastoreos de ultra alta densidad, también puede ser regenerativo porque generas alta densidad y un alto descanso a las praderas, un muy buen ciclaje de nutrientes. Y bueno, todo esto para entender la naturaleza, comprenderla, imitarla. Y acá ya termino, me queda poquito. Pero el manejo holístico habla de que la naturaleza funciona como un todo. O sea, es toda la relación que se genera entre las partes hacen que el entero sea mucho mayor. Cuando hablamos de agricultura y ganadería en términos convencionales, tenemos una visión de túnel. Vemos un problema, analizamos el problema y decimos, ok, tenemos problema de nitrógeno, pero no entendemos toda la relación que eso existe con todas las otras cosas que pasan en el campo, con la salud humana, con la inequidad, con la nutrición de los animales, con la salud del suelo, emisiones de carbono. Todo eso termina afectando. Entonces, tenemos que ver y entender que esto es algo global, ¿ya? Vemos en el suelo, no sabemos absolutamente nada de lo que existe en el suelo, aún así está lleno de microorganismos. Existen más de 10 millones de individuos en una cucharada de suelo, en un par de gramos, y entender que en un suelo sano existen más de 2,5 toneladas de peso en bacterias, de bacterias en peso, ¿cierto? Si entendemos que el 17% de nitrógeno en el cuerpo de una bacteria, existe más de 0,5 toneladas de nitrógeno por hectárea. O sea, es tener una tonelada de urea disponible en ese suelo para que pueda ser utilizado por la planta si es que existiese toda esta cadena, todo este funcionamiento dentro del suelo. Existe una escala de distribución, entender que no todos los ambientes son iguales, tenemos ambientes muy húmedos como lo es el Amazonas versus el desierto y tenemos que ubicarnos en eso. La región de los lagos está entre 3 y 4, región de Magallanes entre 7 y 8 y ahí nos vamos moviendo. Lo va a pasar. Este sería un ambiente de humedad constante, ¿cierto? El pasto siempre verde se va descomponiendo versus un ambiente donde hay un crecimiento, un par de meses de crecimiento y después, bueno, no existe humedad. Entender que al menos 2/3 del planeta tiene una humedad no constante, estacional, sobre 5, lo cual necesitamos integrar los animales para que haya un ciclaje de nutrientes. Y por último, entender que el tiempo es lo más importante, no la cantidad de animales, sino que el tiempo de cuánto estén los animales en el lugar. Deben estar en el lugar correcto, en el momento correcto y siempre con el comportamiento correcto. Esto ya es materia, vamos. La planilla de pastoreo que nosotros utilizamos es como una carta Gantt donde tienes los meses, potreros, defines la cantidad de animales y finalmente tú vas definiendo todos los movimientos, los trabajos que hay que hacer, en qué fecha. Entonces, tienes realmente toda una visión global de lo que es el campo en una planilla y tú vas trabajando en esta planilla de acá, que está acá atrás. ¿Somos realmente responsables? Y acá realmente ya estoy que termino. Sí, somos responsables. Generamos una de las mayores emisiones de CO2 por la quema de rastrojos, por la quema de pastizales. En África nos faltan animales para poder ciclar todos estos nutrientes. No es el caso de los lagos y los ríos porque acaba ciclando muy rápido. ¿Producimos metano? Sí, completamente. La vaca produce metano y no va a dejar de producir metano por más algas que le demos, por más insumos que le demos, no va a dejar de producir metano. Lo que debemos entender que el ciclo del metano es algo natural, es algo que a los 10 años eso se vuelve a transformar en agua y en CO2 que utilizan las plantas. Entonces es algo completamente natural. No debemos enfocarnos en eso, sino que más que todo enfocarnos en que el tipo de ganadería que nosotros hacemos pueda reducir el total de las emisiones y capturar CO2 en el
Vemos este un estudio en Estados Unidos donde la vaca efectivamente tiene eructos y gases y da metano, el equivalente en CO2 es 29 kilos de CO2 por cada kilo de carne, pero el carbono que esas praderas pudieron capturar es muchísimo mayor. Por lo tanto, el beneficio neto es que por cada kilo de carne que produce Wild Pastures, ellos están capturando en el suelo 3,5 kilos de CO2 en el suelo. Y aquí vemos un poco el total de las emisiones netas de una carne convencional, una carne de feedlot, esto es de Estados Unidos, versus una carne de cerdo, versus pollo, versus lo que es soya, etcétera. Entonces, cuando dicen somos responsables, la ganadería es responsable, sí, es responsable porque estamos generando una carne convencional y la política que van a decir es que consuman más carne de cerdo y más carne de pollo porque emite menos. En vez de decir, démonos a una metodología de ganadería regenerativa y empecemos a mitigar el cambio climático. Esto es una medición del IPCC, donde indica que la agricultura regenerativa ya en el 2019 cumplía con bastantes cosas. Así que, sin más que eso y rápidamente, creo que fue súper rápido, van a quedar más dudas, lo cual es bueno, así que estamos con tiempo para responderlas. Así que eso, gracias. Muchas gracias, Antonio. Gracias por el esfuerzo también de comprimir la clase de 1 hora en 20 minutos. Sí. Antes de continuar, y como somos más de 70 personas, un jueves a las 6 de la tarde hablando de ganadería y de suelo y de regeneración, queríamos pedirles un minuto que prendan sus cámaras para poder tomar fotografías. Por ahí está nuestra encargada de comunicaciones que quiere tomar una foto de este muy bonito momento en que estamos todas y todos conversando de estos temas. Así que no sé si está por ahí, Caro, pero vamos a aprovechar de tomar algunas imágenes. Veo aquí algunas caras conocidas ya. Eh, Vamos a ir tomando algunas fotitos. A don Sergio también, un saludo a don Sergio ahí de nuestra otra parte de Cercotec también, así que De hecho, Antonio, hacemos este taller con el apoyo de Cercotec Los Ríos, así que definitivamente le damos un saludo especial a Sergio que está por ahí apoyándonos hoy día. es la segunda vez que escucha la charla, así que bien. Ya lo vamos a así graduar es. de ganadero regenerativo. Preguntas para Antonio. Sabemos que Antonio compartió una gran cantidad de información en muy poco tiempo, así que todas las preguntas las pueden ir escribiendo en el chat. Anotan que son preguntas para Antonio, las vamos a recoger y se las vamos a pasar internamente para que las responda en el siguiente aro, eh, para que podamos continuar con nuestras invitadas y nuestros invitados. Siguen llegando personas y le pido a Antonio que me ayude a admitirlos. Les voy a contar que ahora vamos a tener un espacio de 45 minutos en donde vamos a tener a Santiago Rojas. Él es director nacional de INDAP, ingeniero agrónomo, convención en gestión ambiental, diplomado en agricultura orgánica de la Pontificia Universidad Católica y magíster en medio ambiente y desarrollo sostenible de la Universidad de Londres. También está Daniela Acuña, ella es subdirectora de ODEPAS, médico veterinaria de la Universidad de Chile, máster en medio ambiente y desarrollo del King's College de la Universidad de Londres y también cuenta con una amplia experiencia en políticas públicas y en sustentabilidad con énfasis en el sector agroalimentario. Y también tenemos con nosotros a Claudia Vicuña, ella es la encargada de género de la Fundación para la Innovación Agraria y está a cargo del programa Mujer Agroinnovadora y la Red MAI. Ella es una profesional de la salud originalmente, pero amante de la agricultura que se ha vuelto experta desde hace más de 8 años en políticas de género, de inclusión, de diversidad y hoy día está a cargo de las redes de mujeres innovadoras del país, agroinnovadoras. Así que les comento a cada uno, cada una que tienen 10, 15 minutos para que dejemos un espacio de preguntas y les invitamos, vamos a partir por Santiago, desde lo más macro hasta Claudia que nos va a contar también elementos de cómo mirarlo desde una perspectiva también inclusiva, la regeneración. Así que sin decir mucho más, dejo con ustedes a Santiago. Gracias, Loreto. Quería saludar también a todas las personas que están acá conectadas. Como decías tú, a esta hora, también saludar y felicitar también que se hayan organizado ustedes como una asociación
es muy importante porque eso va a poder mover también políticas públicas en esta materia. Y también agradecerle a Gabriel Peralta, que es el sectorialista de INDAP, que también preparó esta presentación y que ha estado trabajando estas distintas temáticas. Soy director del INDAP. El INDAP trabaja con los pequeños productores, aquellos productores que tienen menos de 2 hectáreas de riego básico o menos también de 3.500 UF en activos y que su principal ingreso es la agricultura. A ver, no, ahí sí. Bueno, hay muchas cosas que afectan la ganadería. Obviamente ustedes lo saben y aquí se ha planteado en la presentación que hicieron anteriormente, pero obviamente la pequeña ganadería es fundamental hoy día y es el segundo rubro de mayor importancia de los pequeños productores. O sea, gran parte de los ingresos de los pequeños productores proviene de la ganadería y están de Arica a Magallanes, con distintos obviamente enfoques. Actualmente eso sí es difícil, obviamente, como se comentaba anteriormente, de tener buenos resultados, tener buena rentabilidad, sobre todo a pequeña escala, porque los costos de producción pueden ser mayores que a mayor escala. Además de eso, hoy día también la verdad es que hay un cierto cuestionamiento a lo que es la ganadería. Entonces tenemos que avanzar en una ganadería que sea distinta, que sea más sustentable, que sea regenerativa como se está planteando acá. Porque además la ganadería convencional sabemos que en general ha llevado a una mayor degradación de suelos, contaminación con agroquímicos, afectando la microbiota del suelo, obviamente no siendo sostenible en términos de carbono, pero además de eso muchas veces contamina las aguas, contamina los cursos de agua, lleva a mayores contaminaciones en lagos y eso también nos afecta. No quiero entrar en el detalle de lo que es la ganadería regenerativa porque que fue muy bien descrito anteriormente por Antonio, pero obviamente que necesitamos avanzar hacia una mayor simbiosis entre los distintos actores del ecosistema para potenciar lo que es directamente la regeneración del suelo, la rentabilidad, armonizar los distintos factores que están afectando la producción. Y eso obviamente hay distintas técnicas que podemos ir ahondando más adelante. Pero ¿qué es lo interesante y por qué estamos avanzando también como INDAP, como gobierno, directamente en experiencias de ganadería regenerativa? Es porque se ha visto además que puede ser más rentable, puede tener menores costos, puede tener un impacto socioambiental positivo, según los distintos estudios que se han ido desarrollando. Entonces esto ya no es un tema de ideológico, porque antes se pensaba, no, estos son personas que solo quieren el ambientalismo. Y la verdad es que no, hoy día es más rentable, entonces ¿por qué no escalarlo? Eh, no quiero entrar en detalles técnicos porque preferiría enfocarme obviamente directamente en lo que las políticas públicas que estamos empujando, pero obviamente para quienes quieran meterse más van a poder encontrar toda la evidencia científica sobre cómo la ganadería regenerativa realmente lleva a un mayor secuestro de carbono orgánico en el suelo, lo cual es fundamental para generar una adaptación rápida al cambio climático desde la agricultura y la ganadería. Ya lo planteaba Antonio, obviamente hay un ciclo de metano que es importante y no se debe negar, pero también tenemos directamente la captura de carbono con manejo de praderas con sistemas regenerativos y eso es lo que estamos viendo hoy día que tiene impacto y que estamos midiendo y estamos trabajando día a día. ¿Qué desafíos tenemos? Nos falta generar en distintos ecosistemas, en distintos territorios, con distintos enfoques, con distintas, ¿no es cierto?, especies, evidencia científica de los impactos económicos, productivos y ambientales de este tipo de sistemas. Ya hay una base inicial, pero tenemos que verlo ya a nivel más territorial en nuestro país. También tenemos que ir avanzando hacia estrategias de intervención que modifiquen los instrumentos que tenemos en INDAP, por ejemplo, con las inversiones, con la asistencia técnica, con los créditos para fortalecer la ganadería regenerativa. Es decir, si tú vas a postular una inversión, que te den un cierto puntaje adicional, por ejemplo, para ganadería regenerativa versus convencional, para ir de esa forma direccionando el accionar público hacia una ganadería regenerativa. Tenemos también brechas de capacidades, así que es muy bueno que también acá esté Rafael Larraín, que es de la Universidad Católica, y también todas las otras universidades que se han ido sumando a la ganadería regenerativa para fortalecer las capacidades de los productores, de los extensionistas, que son quienes trabajan día a día con los productores, y también de nosotros, las funcionarias y funcionarios del esquema público. Y de esa forma vamos a poder escalar la ganadería regenerativa, que es lo que se requiere. Necesitamos un escalamiento urgente para poder enfrentar el cambio climático, la degradación socioambiental.
Además de eso, tenemos que ir viendo cómo avanzamos en encadenamientos comerciales que sean virtuosos, que sean asociativos y que sean inclusivos. Porque, claro, como decíamos, en un predio más grande es más fácil, tienes menores costos. Pero ¿qué pasa con los pequeños productores? No tenemos que dejarlos fuera de la cadena. Entonces, como ITAP estamos haciendo mucho esfuerzo para incorporarlos en la cadena de valor y creemos que eso realmente también sería una regeneración inclusiva. Entonces, no solamente regeneración a escala ambiental, sino también con la dimensión social de incorporar a los pequeños productores. ¿Qué hemos estado haciendo en concreto en distintas regiones? Hemos estado trabajando con Efecto Manada, con quienes ya vamos en una relación, estamos ya en un trabajo de un segundo año, y también posteriormente Daniela de ODEPA se va a poder, la subdirectora se va a poder referir a un proyecto que viene. ¿Qué hemos hecho con Manada? Lo principal ha sido orientarse a implementar experiencias, pilotos de transición para poder evaluar lo que estamos hablando, capacitar a los usuarios, pero también a los extensionistas y generar material informativo que permita obviamente fortalecer, difundir estas prácticas y técnicas de manejo en forma sencilla. Porque en primer lugar, para los productores, las productoras, se ve como algo muy, muy complejo y tenemos que traducir eso muy complejo a algo más sencillo y es lo que estamos haciendo con Manada. Se han hecho distintas experiencias de transición en distintas regiones del país, como podemos ver acá, obviamente a escala pequeña, pero no menor, porque finalmente cada uno de esos productores o productoras pasan a ser faros realmente de ganadería regenerativa que nos permiten escalar la ganadería regenerativa horizontalmente en los distintos territorios de nuestro país que se dedican justamente a estos temas. Pero además de eso, estamos haciendo un diagnóstico de contexto holístico para poder realizar el prediseño de un pastoreo holístico, diseñando, implementando planes. También hay que después monitorear, como decíamos, entonces nos va a permitir también el trabajo con efecto maná, generar data que es muy importante para nosotros. Acá se ve un resumen de las distintas experiencias que se están implementando actualmente. Estamos, como decía, justamente en el diseño e implementación de estos planes de pastoreo. Vamos a tener los resultados próximamente, a fin de año, para después poder hacer también más trabajo junto a Efecto Manada y obviamente difundir estos resultados, porque si los difundimos y estamos seguros que vamos a tener buenos resultados, vamos a poder también incorporar a más actores a la ganadería regenerativa. Acá un detalle más concreto del trabajo que se ha hecho con extensionistas en las regiones de los lagos, los ríos, pero también Aysén y Maule, también capacitaciones que hemos hecho, trabajo también junto con la Pontificia Universidad Católica y Efecto Manada, visitas a predios que sean exitosos, porque finalmente gran parte del traspaso con los ganaderos es viendo y también con los agricultores. Cuando se ve una experiencia exitosa, ahí ya muchas más personas se motivan. Entonces, este tipo de iniciativas que está haciendo también Achiganar son fundamentales. ¿Con qué vamos a contar en el trabajo que estamos haciendo? También con un manual de campo que sea sencillo, orientado específicamente en pequeños agricultores, pequeños ganaderos que puedan incorporarse a la ganadería regenerativa y también material de apoyo, de difusión que sea sencillo y al final del proyecto, en 2026, tener un video que releve toda esta experiencia para poder seguir disponiendo de recursos y fortalecer este trabajo que estamos empujando. No me quiero referir al GEF porque se va a referir Daniela, entonces para acotar, pero aquí se ve un poco una línea de tiempo de cómo partimos con Maná, ya estamos implementando el proyecto y luego se viene también el proyecto GEF que después va a poder contar Daniela de ODEPA. Eso principalmente para cerrar, agradecerle a Ganar y decirles que también a todas y todos que nos están viendo, que cuenten con INDAP, que se acerquen para trabajar con nosotros, para colaborar, para incorporar a los pequeños productores también en su cadena, si son ustedes ganaderos más grandes, que se tengan buenas relaciones con sus vecinos y de esa manera podamos regenerar también el ecosistema nacional y cuidar los cauces de agua, los suelos, los lagos y todo el ecosistema finalmente, porque de esa forma la gente va a poder permanecer en el territorio rural en forma también rentable. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Santiago. Muchas gracias por todas las buenas noticias y comentarle que César Durán, procesal de Puyehue, lo estaba saludando diciendo hola jefe en el chat de este Zoom. Un Así que saludo a todos los profesores y los PTI y agradecerles por todo su trabajo realmente. muchísimas gracias y también a todos recordarles a todos que pueden dejar sus preguntas en el chat para Antonio, para Santiago y le damos la palabra a Daniela de ODEPA que nos va a contar también otras novedades.
Súper, muchas gracias, Loreto. Y bueno, también, tal como mencionó Santiago, para mí es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes y celebro también la conformación de Achiganari que estén haciendo este tipo de iniciativas. Em, Cuando me invitaron a participar, dije, bueno, qué les cuento? ¿Qué presento? ¿Cuál es el contexto de la política pública? Ahí Santiago, bueno, contaba cosas muy como concretas de lo que se ha estado haciendo en INDAP, que son súper relevantes. Y desde el rol de ODEPA, que quizás es más etéreo, si se quiere, yo les voy a ir contando un poco cómo ha ido evolucionando, cómo está incorporado los temas de agricultura regenerativa, ganadería regenerativa en distintas políticas públicas y cómo eso también después lo vamos concretando y en particular este proyecto GEF que ahí anticipó algo Santiago. Entonces, lo primero es que partir como por los lineamientos del Ministerio de Agricultura y como ven ahí tenemos 8 lineamientos y yo creo que la ganadería regenerativa está bastante vinculada con varios de ellos, obviamente de forma directa con los temas de sustentabilidad, pero también lo de emergencia climática y agua, también con los temas de seguridad y soberanía alimentaria, como ya veíamos, el desarrollo rural y buen vivir, el fortalecimiento de la agricultura familiar. Entonces, hay mucho donde a partir de los lineamientos también está vinculado a la ganadería regenerativa. Además, en términos de políticas públicas, y aquí como que busqué algunas que eran más significativas, hay varias políticas que son macro, donde hay vínculo con lo que es la regeneración, partiendo por la hoja de ruta de un Chile circular, también la estrategia climática a largo plazo, la estrategia de sustentabilidad agroalimentaria, y después en los temas que tienen que ver con la ley marco de cambio climático, y ahí como haciendo un doble clic, en particular en el plan de adaptación del sector silvagropecuario. Entonces, les voy a comentar un poco sobre esto y después como algunas cosas más específicas que hemos estado haciendo en ODEPA. Entonces, lo primero que la hoja ruta de economía circular para un Chile sin residuos al año 2040 tiene distintos ejes y uno de los ejes es el de territorios circulares. Y dentro de territorios circulares hay una iniciativa que se llama Sistemas de Producción Regenerativos. Y ahí, por lo tanto, ya tenemos como un primer punto donde podemos anclar lo que tiene que ver con los sistemas de producción regenerativos, ya sean agrícolas, también aquí está mencionado los temas más de acuicultura y pesca, pero ahí es importante acción C, digamos, que es fomentar el desarrollo de técnicas y sistemas silvagropecuarios con capacidad de regenerar los ecosistemas y promover la biodiversidad en los entornos. Entonces, ya tenemos un primer compromiso, ya está involucrado en esta política donde hay un compromiso de hacer acciones en relación a los sistemas de producción regenerativos. Y aquí, bueno, obviamente esto tiene que ver con lo que ya presentó tanto Antonio como Santiago, o sea, en el fondo vemos a la agricultura regenerativa como una herramienta, una solución a las problemáticas que presenta el sector silvagropecuario. Después, en la estrategia climática de largo plazo, que también tiene una serie de compromisos para lograr la carbono neutralidad al año 2050 y además la resiliencia, hay una serie de metas asociadas al sector silvagropecuario, o sea, una serie de objetivos, perdón, y metas asociadas, y ahí en el objetivo 3 de fomentar sistemas agroalimentarios bajos en emisiones, hay una meta que dice que al 2050 se evaluarán distintas estrategias productivas enfocadas en la mitigación del cambio climático, como la agricultura regenerativa, orgánica, biodinámica, etc. Entonces aquí ya tenemos una alusión más directa a la agricultura regenerativa, por lo tanto también esto nos da un sustento de cómo seguir trabajando en estas materias. Cuando vamos ya más al tema sectorial, al tema del Minagri, el año 2021 se elaboró la estrategia de sustentabilidad agroalimentaria y en esa estrategia que tiene distintos ejes, dimensiones y acciones, también hay aquí es interesante porque está en la dimensión económica, el que dice que fomentar el desarrollo de técnicas y sistemas productivos más sustentables, como hay también los temas de la agricultura regenerativa. Entonces,
de nuevo también cuando vamos a lo más sectorial también está incorporado esto. Y aquí esto es lo más reciente, es la ley marco de cambio climático que fue aprobada, que fue lanzada el año 2022, impuso una serie de desafíos en términos de planes, tanto de adaptación como mitigación para distintos sectores, como el sector silvoagropecuario, y además hay desafíos porque se tienen que hacer planes de acción climática a nivel regional y a nivel comunal, y todo eso tiene que conversar de cierta forma. En julio de este año se aprobó el Plan de Adaptación al Cambio Climático del sector silvoagropecuario, y este es como el segundo plan del sector que fue realizado a través de un proceso participativo bien amplio, y ahí en particular tenemos 5 líneas estratégicas y estos 6 como condiciones habilitantes. En particular, en la línea estratégica de manejo silvoagropecuario e integración de las técnicas para la adaptación, hay una acción que tiene que ver con fomentar la implementación de sistemas de producción silvoagropecuarios basados en la naturaleza, que incluyen lo que es la agricultura regenerativa. Entonces, al final, como que todos estos ejemplos son para darles a conocer que desde la política pública también se considera que la agricultura regenerativa es una herramienta para ir abordando los desafíos que tenemos, tanto en temas de economía circular y de regeneración, en temas de, yo sé que ahí está eso, como discusión de conceptos que Antonio decía, como sustentabilidad, regeneración, pero bueno, en la estrategia de sustentabilidad también está incorporado el tema de la regeneración, en el plan de adaptación, en la estrategia climática a largo plazo. Entonces es algo que está presente en las políticas públicas, por lo menos en el diseño de las políticas públicas, y ahora como el gran desafío es cómo lo vamos implementando. Un ejemplo, lo que mostró Santiago, y voy a comentarles un poco sobre 2 iniciativas que están, una que es bastante acotada, pero que también nos dio pie para bastante discusión y análisis, y la otra que es la que está comenzando, que es el proyecto GREA. Entonces, la primera, que fue un trabajo que hicimos de manera bien coordinada con el sector privado, fue establecer un comité de sustentabilidad de la ganadería bovina, un poco esto fue el año 2021, o sea, ya ha pasado bastante agua bajo el puente, pero era como para empezar a discutir estos temas respecto de cuáles eran los desafíos de la ganadería bovina en términos de mitigación de cambio climático, regeneración del suelo, pastoreo, pero también temas como bienestar animal, etcétera. Entonces, tuvimos varias sesiones como para ir conceptualizando estos conceptos, llegar a acuerdos con los distintos eslabones de la cadena, y aquí quiero decir que fue súper importante la participación de algunos representantes que ya tenían ganadería regenerativa en ese momento y que pudieran ir compartiendo sus experiencias con otros miembros como de ganadería más tradicional, y por lo tanto ir desmitificando también algunas cosas. A partir de este trabajo también se hicieron un par de estudios, un estudio que también hizo Rafael, que tenía que ver con indicadores productivos, porque al final ahí nos dábamos cuenta que quizás gran parte de los desafíos tiene que ver con la evidencia, con tener información, con desmitificar cosas, y cómo los sistemas de producción ganaderos regenerativos tenían buenos resultados también en términos productivos, y eso es algo que nos dimos cuenta que era un desafío, pero también a su vez una oportunidad para seguir avanzando. Entonces este comité fue una iniciativa que nos permitió también como entender que había un espacio para abordar estos desafíos de la agricultura regenerativa, y a partir de eso, aquí se me olvidó esto, ya, les voy a comentar esto, después sigo con el GEF. También otro trabajo que estamos haciendo actualmente, bueno, que también se lleva varios años en este trabajo, es un proyecto de ley para reemplazar o actualizar lo que es el programa de los sistemas de recuperación de suelos degradados, el SIRS, que estaba funcionando desde el año 2010 y que, bueno, llegó a un término, y a partir de eso se empezó a trabajar en cómo actualizamos este programa, cómo hacemos una nueva ley. Y eso también nos llevó a, bueno, un montón de estudios, procesos participativos con talleres, benchmark con otros proyectos, con otros programas,
Eh, y a partir de eso y de un convencimiento de que el suelo es esencial para el sector agroalimentario, este programa, este proyecto de ley hoy en día tiene una mutación hacia algo, hacia un programa que se enfoca en las prácticas de gestión sostenible y que además tiene componentes de capacitación e investigación que no estaban en el proyecto anterior, y también la posibilidad de hacer proyectos comunitarios, proyectos colectivos. Entonces, en el fondo, este proyecto, esta iniciativa, este sistema, incorpora prácticas de regeneración que todavía están en discusión. Esto está en discusión en el Senado actualmente, pero desde la propuesta que tenemos del Minagri va en la lógica de la gestión sostenible de los suelos y por lo tanto también de las prácticas regenerativas. Ahora sí que voy a ir a la otra iniciativa que me parece que es más interesante, que es a partir de la experiencia con el Comité de Ganadería, el Comité de Sustentabilidad de la Ganadería Bovina y de otras iniciativas que hemos estado analizando, dijimos, pucha, tenemos que ver cómo esto lo podemos escalar ya, que tiene que dejar de ser una solución de nicho, sino que avanzar hacia un escalamiento de las prácticas regenerativas. Y en alianza con FAO empezamos a desarrollar, diseñar un anteproyecto que lo presentamos a un fondo internacional que es el Global Environmental Facility, el Fondo Global del Medio Ambiente, eh, que en una primera etapa nos dijo, ok, ahora necesitamos que diseñen el proyecto en su totalidad. Entonces, estamos en ese proceso actualmente. Este es un trabajo que hacemos en conjunto con INDAP, un poco lo que mencionó Santiago por la relevancia que tienen, y también con socios como el Ministerio de Medio Ambiente, la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, y también el sector privado. Estamos trabajando con algunos gremios que están incorporando prácticas regenerativas y por lo tanto nos parece que es como muy virtuoso. Y lo que queremos es precisamente como catalizar el modelo regenerativo, eh, por, en particular en algunas regiones de Chile, pero con esta lógica de recuperar y mejorar los suelos, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos asociados. El proyecto tiene 4 componentes que están ahora en diseño, o sea, esto no es la versión final, estamos trabajando en qué es lo que se va a hacer, se va a presentar finalmente y que esperamos que sea aprobado y pueda ser financiado. Y tiene que ver con las brechas identificadas, o sea, que faltan incentivos públicos y de mercado, que no necesariamente son compatibles con las prácticas regenerativas, que también la información y las definiciones técnicas y operacionales son insuficientes para estos modelos, y falta de conocimiento y sensibilización para la adopción de las nuevas prácticas. Entonces, en función de esas barreras, tenemos primero un componente que tiene que ver con un entorno habilitante, cómo generamos instancias de gobernanza, plataformas para que efectivamente poder difundir y dar a conocer la agricultura regenerativa. Otro elemento que tiene que ver con el financiamiento, cómo articulamos con entidades financieras para poder generar las herramientas financieras adecuadas a los sistemas de producción regenerativo. El tercer componente es tener la evidencia respecto a los beneficios ambientales de la ganadería, de la agricultura regenerativa, pero también cómo eso le agregamos valor, cómo lo vinculamos con el mercado, cómo podemos hacer un encadenamiento con distintas compradores que puedan valorar lo que es el tema regenerativo. Y el cuarto componente es todo esto de la evidencia, de poder tener respaldo, de tener generar información que pueda usarse para escalar efectivamente la ganadería regenerativa. Entonces, eso hoy en día estamos en el diseño de este proyecto. Eso quiere decir que estamos levantando información, hay un mapeo de actores y en ese sentido HGANAR creo que es un actor clave. Tenemos que desarrollar el marco lógico. Hay un montón de cosas que están pasando ahora, porque en noviembre de este año tenemos que tener el diseño del proyecto para que, si todo va bien, el próximo año, el segundo semestre del 2025, podamos empezar ya con el proyecto propiamente tal. Dentro de esto, y después le voy a dejar a Loreto también el link y todo, estamos haciendo una encuesta de necesidades de capacitación relacionadas a agricultura regenerativa,
pero creo que ahí también, y por eso es importante tener estos vínculos, poder que nos puedan contestar esa encuesta y de cierta forma ir, con esos insumos podemos ir moldeando de mejor forma lo que es este proyecto para adelante. Así que eso es un poco lo que les quería comentar y muy feliz de poder estar acá y de compartir con todos ustedes. Muchísimas gracias, Daniela, por esa presentación y a pedido del público les vamos a pedir a todas y todos los invitados si después nos pueden compartir sus presentaciones y nos dan permiso para socializarlas. Antonio está respondiendo algunas preguntas. Quienes no hayan recibido información del día de campo y se inscribieron o no confirmaron o no les llegó, nos pueden escribir a contacto@achiganar.cl y antes de que se acabe el día, revisamos si es que están inscritos y vemos la manera de poder darles un cupo, si es que todavía pueden sumarse. Le damos la palabra a Claudia. ¿Dónde estás, Claudia? Ahí estás, ya te veo. Aquí estoy. Claudia, puedes presentar. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí, ya. Bueno, mi nombre es Claudia Vicuña, soy encargada de género de la Fundación para la Innovación Agraria. Y hoy día les voy a hablar sobre la regeneración en el sector agropecuario, las mujeres y el emprendimiento. Bueno, para las personas que no conocen, la Fundación para la Innovación Agraria es una agencia de innovación del Ministerio de Agricultura que busca promover estos procesos a través de los lineamientos estratégicos. Tenemos poquito presupuesto, pero hacemos harto con ello. Tiene varios pilares de acción. El pilar que nosotros trabajamos es el Vínculos para Innovar, donde acá está el programa Mujer Agroinnovadora, que es un programa que busca empoderar a las mujeres en este ámbito del sector. ¿Por qué es importante que en la agricultura podamos incluir enfoque de género? Porque así podemos tener eficiencia en nuestro proceso y equidad, que significa que vamos a tener mayores procesos productivos, pero además también justos, ¿cierto? ¿Por qué es importante incluir a las mujeres en este proceso de la ganadería regenerativa? Porque cuando nosotros aportamos perspectiva de género a todos los ámbitos de desarrollo, podemos, como dijimos ya, eficiencia, pero podemos también tener procesos sostenibles con justicia social hacia nuestra agricultora y agricultora. También, además, potenciamos las habilidades de las mujeres, les damos confianza, ¿ya? No solamente tener mujeres porque se nos pide tener cuota de género, sino que porque el tener una mujer a cargo de un proceso nos va a entregar a nosotros una habilidad que ella va a desarrollar y que dado sus labores no es posible, y más en este tipo de áreas de desarrollo. Y además que tiene un impacto positivo, ustedes que son ingenieros agrónomos saben que que incluirla es tremendamente productivo en las comunidades y en el ecosistema en general. Entonces, claro, yo no voy a hablar de la importancia, pero sí desde el ámbito de la salud, mejora la salud, desde cómo podemos tener comida mucho mejor, de mejor calidad, tenemos menos efecto a nivel invernadero, hay más biodiversidad y sostenibilidad, que eso ya no es, ustedes son los expertos. Pero sí cuando incluimos a mujeres, cuando hablamos de equidad, porque no solamente cuando hablamos de equidad de género hablamos de incluir a mujeres, sino también a repartir la pega con el hombre también. Y eso nos da también a las personas que cuidamos más poder en este proceso, ¿cierto? Y podemos tener mayor equidad de acceso a recursos, diversificamos los conocimientos, o sea, las mujeres tienen varios roles y conocen muy bien la tierra y posicionan a las mujeres a su entorno. O sea, si nosotros pudiéramos dejar, y en la mañana hablábamos con el directorio, de que si pudiéramos estar dentro de nuestros hogares trabajando y que pudiéramos hacer homeschool, sería mucho mejor nuestra vida, ¿cierto? Claramente estar cerca de la naturaleza tiene una tremenda repercusión en nosotros como seres humanos. Fortalecemos a las comunidades, ¿cierto? O sea, estamos más cerca, potenciamos la asociatividad y el tejido social en nuestro entorno y además tenemos impacto en la seguridad alimentaria. Las mujeres tienen ese rol del resguardo del alimento en su comuna. Entonces, ¿por qué es importante que podamos tener equidad de género en este ambiente? Porque ahí aquí el Ministerio de Agricultura tiene varias instituciones que se encargan y acaba de relevar la importancia de toda la unión y que todas trabajan en conjunto
para ello, ¿cierto? Por ejemplo, si ustedes quieren empezar a trabajar en lenguaje inclusivo, Foucault o ODEPA tienen tremendos manuales, ahí está la directora, el director de INDAP, que también hay la Escuela de Lideresas también, que potencian a las mujeres en esto, ¿cierto? Nosotros en FIA tenemos una red de mujeres agroinnovadoras, vamos a empezar con formación de capacidades, trabajamos en innovación, este año ahí les vamos contando cómo hemos avanzado. Además tenemos políticas de equidad, o sea, el Ministerio de Agricultura en conjunto trabaja para potenciar la equidad de género, ¿cierto? Entonces, claro, promovemos iniciativas sostenibles a largo plazo y además incorporamos este tipo de políticas desde la Comisión de Igualdad, ¿cierto? Hay un manual que tiene un capítulo completo de mujeres rurales que ahí ustedes pueden también ir revisando, como es poquito el tiempo, hay que ir optimizando, pero sí dejarle que estas instituciones tienen manuales que ustedes pueden revisar y están validados. Entonces, ¿por qué es importante y lo mínimo que podemos hacer cuando incluimos y disminuimos las brechas de género en el agro? Es dar autonomía económica a las mujeres, ¿cierto? Que es lo más importante, y ahí disminuimos la brecha de violencia. Esto lo dice la CEPAL. Eh, Dar autonomía en la toma de decisiones. Generalmente las cooperativas, las que hacen las mujeres, están en la tesorería y están en el secretario. No, tenemos que darle la posibilidad a las mujeres en este tipo de organizaciones a que estén en los espacios directivos, o sea, espacios de liderazgo, ¿cierto? Eso es uno de los factores más relevantes de poder incluir perspectiva de género en el agro. Y además la autonomía física, ¿cierto? O sea, hoy en día, si nos damos cuenta, el mundo agrario se está envejeciendo y eso también nos está disminuyendo y mermando la perspectiva de género hacia las mujeres. Si pudiéramos incluir más mujeres en el mundo de la ganadería, imagínense que el 25,6% del trabajo que tienen las mujeres es el trabajo de cuidado, porque no es un trabajo, es un trabajo. O sea, quedarse en la casa y cuidar al guagua es trabajar. Y esto lo dijo el Banco Central hace poquito, hace unos años atrás, y resultó tremendamente significativo entender el PIB per cápita que significa incluir, imagínense, incluiramos más mujeres en el mundo de la ganadería. Entonces, ¿cuáles son los principales desafíos que ustedes tienen si quieren incluir perspectiva de género? Es acceso a recursos financieros, o sea, que las mujeres puedan tener esta autonomía, impacto en el trabajo doméstico, o sea, que también los roles de género sean pares. O sea, si no vamos a hacer trabajar a la mujer fuera de la casa y adentro de la casa, no. O sea, que no sea justo, ¿cierto? Y el cambio cultural, que es lo más importante. O sea, que exista un paradigma y que vayamos entendiendo de que el rol de género no solamente va hacia la mujer, sino que también incluir a las paternidades. Entonces, ¿cuál es cómo integro la perspectiva de género en el agro a la ganadería regenerativa, incluyéndola en sus roles, ¿cierto? En el rol de liderazgo y en la toma de decisiones dentro de la ganadería, como les decía anteriormente. ¿Cómo nosotros tratamos de hacer esto y cómo integramos a través de la capacitación? Siento la capacitación técnica, los programas de liderazgo femenino, ir fomentando, o sea, es repetitivo el concepto de empoderamiento, puede ser una palabra súper usada en el tema de género, pero sí es tremendamente relevante cuando tenemos mujeres en espacio de liderazgo. Y fomentar la igualdad, ¿cierto? Propuestas para incluir más mujeres en los roles de decisiones. Yo siempre lo recalco porque es la única forma de poder tener un espacio de verdad de equidad de género, porque puede ser el otro día fuimos a una empresa de innovación y dijo, una de las personas dijo, sí, acá tenemos a la Jocelyn, que tuvimos que incluirla porque está en la cuota de género. Entonces, yo lo miré, digo, no, o sea, no estamos incluyendo por cuota de género, estamos incluyendo porque las mujeres tienen un tremendo impacto en la toma de decisiones. ¿Cuáles son las iniciativas que hace FIA? Tiene desarrollo de capacidades dentro de los pilares de acción y formulación de proyectos. Hace poco hubo un curso y tenemos mucho más mujeres ahora en innovación, 86 mujeres y 74, que fue para nosotros un logro tratar de relevar de que el producto y de que ellas también están innovando en el agro. Además, el programa Mujer Agro Innovadora, que es el programa que nosotros buscamos para que exista mucho más liderazgo en mujeres, lo que tiene es un premio de Mujer Agro Innovadora. Nosotros tenemos dos categorías de premio, que es la investigadora o académica y agricultora o emprendedora. Así que la próxima semana lanzamos el premio, así que para que revisen también nuestras redes para que puedan postular para ser una mujer innovadora. Y también la red MAI, que es una red de WhatsApp
que hemos potenciado, porque si nos vamos dando cuenta, hoy en día las personas ya no pescan el correo electrónico, todo es por WhatsApp, así que aquí estamos relevando y trabajando a través de esa vía que es mucho más llegada. Las mujeres por WhatsApp son, no, tenemos mucho contacto con ella a través de esta red. Y los encuentros con esta red más que se hacen todos los meses. Entonces acá les quiero contar un poquito qué son nuestros encuentros, para que lo vean más dinámico. Claudia, no se escucha el audio, pero nos podemos hacer una idea con el... Ah, no se escucha. No se escucha el audio. Ay, ¿cómo lo pongo? Siempre pasan estas cosas. Sí, no te preocupes. A ver. Uy, aquí ya me pillaron. Hay una Se me opción de compartir el audio en computadora. puta, siempre pasan estas cosas. Ya, a ver. Compartir audio. Uy, yo soy bien nerda con estas cosas. A ver. Pero de todos modos nos hacemos una idea con las imágenes de cómo están Sí, trabajando. ya, como para no quitar, porque igual ya veo que estamos. Ya, la idea de esta red es potenciar a las mujeres en los espacios de innovación, ¿ya? Porque si revisamos y vamos viendo que hoy en día hay mucho menos mujeres en STEM. O sea, las mujeres no se dedican a la ciencia y la innovación, y lo que nosotros hacemos en FIA con esta red es eso, ¿ya? También tenemos esta comunidad que es la comunidad de RedMind, que es una mujer agroinnovadora, que son grupos de WhatsApp donde tenemos mucha conexión con ella y diariamente vamos compartiendo fondos públicos, compartiendo cursos, o sea, si ustedes también nos quieren compartir, es una llegada que es una red hacia todo Chile, porque quisimos buscar cuál es la mejor forma de poder empoderar a las mujeres y a través de la vía virtual y del WhatsApp que todos lo usamos y tenemos acceso, ¿no? Entonces ha sido súper interesante cómo nos hemos vinculado y que la distancia no es un problema con la comunidad. También, como les contaba, las iniciativas que tiene FIA para potenciar el liderazgo es el Premio Mujer Agroinnovadora, ¿ya? Y este premio lo que busca es relevar a las mujeres y subrayar el aporte que tienen en la innovación, ¿ya? Hace unos años atrás teníamos agricultora innovadora y profesional del agro, donde premiábamos a mujeres profesionales investigadoras, por ejemplo, y otros tipos de mujeres que eran agricultoras. Entonces ahí tenemos a la Inés, que es de Santa Juana. Entonces tenemos distintos tipos de mujeres que han innovado dentro de su territorio. Entonces ellas son las mujeres que salieron líderes y aquí nos sentimos súper orgullosos de Yanna Molina porque ella se ganó el ganadora del mejor queso de Latinoamérica y ella también fue nuestra premiada en el 2022 y nos contaba cuando fue premiada, que es ella, que ella no sabía que su producto era innovador hasta que FIA le dijo, oye, sí, o sea, le dio el vamos y la empoderó. Entonces, claro, eso también te da a ti una equidad de género, o sea, te dice, oye, o sea, yo estoy innovando con mi producto y hacía su queso y su queso ganó un tremendo concurso. La Michelle, por ejemplo, usa nanopartículas de oxígeno en productos hidropónicos, o sea, le da más eficiencia al agua y ella es de Arica. Entonces, la Carla, la Paola. Y este reconocimiento hasta el momento le ha entregado el año pasado a 33 mujeres, ya van 50 en estos 2 años, y potenciamos su quehacer innovador. Entonces ahí está la Yasna, que fue premiada nacional, y estuvo ahí con el ministro y sacó el mejor queso de Latinoamérica. Bueno, y por último yo les quería decir a todos ustedes, a todas, que ustedes como se dedican a la ganadería regenerativa, y aquí desde el pilar de la salud, decirle que Hipócrates dijo que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. Ustedes tienen una tremenda responsabilidad social también de alimentar poblaciones y agradecerles también que estén acá y que tengan las ganas de llevar esto a tener unas políticas de igualdad más justas. Así que es tarea de todos y todas tener poblaciones más con equidad de género. Así que si se quieren incluir en la red Maya, aquí les dejo el grupo de WhatsApp,
donde diariamente subimos información relevante al agro. Así que muchas gracias. Y disculpen el inconveniente del audio, pero no, no pude arreglarlo así No te rápidamente preocupes. porque... No hay problema. Muchísimas gracias, Claudia, por tu presentación y para agregar algunos elementos de contexto, la pregunta que les hicimos a nuestros invitados e invitadas del mundo público era sobre cómo se están regenerando las políticas públicas o cómo nos ofrecen oportunidades para potenciar la ganadería regenerativa y la agricultura regenerativa en particular o en general. Y cada una desde su perspectiva nos ha ido mostrando distintas herramientas, distintos proyectos, iniciativas y oportunidades para que podamos seguir empujando todas y todos hacia la misma meta. Dicho eso, no sé si hay más preguntas en el chat para Santiago, para Claudia, para Daniela o para Antonio. Por ahí había un comentario sobre enfoque intergeneracional que nos parece bastante interesante, sobre cómo abordar la relación entre los adultos mayores, los jóvenes también, que tiene que ver también con cómo logramos que los territorios rurales se desarrollen y generen oportunidades para que no haya tanta migración hacia las ciudades y podamos conservar, ¿no es cierto?, generaciones en el campo, dedicándose a actividades agropecuarias. No sé si Antonio, ¿tuviste alguna otra pregunta en el chat? Sí, a mí lo que me interesó fue un comentario de Max que comentaba más que pregunta y todo eso, pero generar un programa de ganadería regenerativa dentro de la ciudad. O sea, fue como un enfoque territorial de planificación que está bien interesante con todo esto que viene de las inmobiliarias, de subdividir los campos y todo. Yo creo que es como para darle vuelta. Creo que es algo bien interesante. Así que, un comentario creo que valía la pena hacerlo más en vivo. Así que gracias, Max, por eso. Con mucho trabajo todavía por hacer en eso, sin duda. ¿No? Y el Totalmente. resto nada, piden las presentaciones, así que si que pueden compartir sería ideal y se envían después por correo electrónico a los asistentes y quien la pueda compartir. Así que muchísimas gracias. Santiago ya nos envió la suya, así que después nos contactamos por interno con Claudia y Daniela para poder pedirles sus presentaciones. Si no hay más comentarios por ahora, sabemos que el tiempo es súper escaso y lo que queremos nosotros es que queden con gusto a poco. Ese es el plan que tenemos para que puedan después irse sumando a las siguientes actividades que esperamos poder desarrollar en los próximos meses. Entonces, vamos a darle la palabra a nuestros siguientes invitados. Por una parte tenemos al profesor Rafael Larraín, él es ingeniero agrónomo, profesor investigador de la Pontificia Universidad Católica de Chile, tiene amplia experiencia en temas relacionados con la producción de carne bovina desde el campo hasta la mesa. Y su trabajo se ha enfocado en las conexiones que existen entre las prácticas de producción en el campo, los efectos de la calidad del producto y el medio ambiente. En los últimos años se ha centrado principalmente en ganadería regenerativa, así lo conocí yo, fue mi profesor, y captura de carbono en suelos pastoriles. Y también les vamos a presentar de inmediato Cristóbal Gatica, él es gerente de Agrícola Los Ulmos, Carnes Manada, que es una de las empresas socias fundadoras de Chiganar. Y a ambos les vamos a pedir que nos cuenten sobre cómo se lleva a la práctica o qué han aprendido en la práctica de la ganadería regenerativa. Ahí ambos tienen mucho que contarnos al respecto. No sé si quiere partir primero Rafael y después le damos la palabra a Cristóbal, ¿les parece? Como quieran, yo no hay Sí, creo que problema. es mejor. Sí, dale tú, Rafa. Ya, Sí. súper. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí, feliz de ver que hay más de 60 personas, ¿cierto? En forma permanente, subiendo y bajando, pero muy contento de estar aquí. Y bueno, hoy día lo que me pidieron era compartir un poquito acerca de las experiencias y los aprendizajes que hemos tenido a lo largo de los años. Y en el caso mío, más bien desde la universidad o la academia. Entonces, como un poco para contextualizar, ¿cierto? Las universidades en general no están subidas al carro de la ganadería regenerativa como quisiéramos, ¿cierto? Eh, es muy difícil saber exactamente qué está haciendo cada investigador, cada profe que está interesado en el tema. Por lo tanto, yo no puedo hacer como un catastro de qué es lo que se está haciendo, pero sí puedo decir, ¿cierto?, que hay varias personas que están trabajando en temas relacionados con regeneración y ganadería, que puede ser bajo el título ganadería regenerativa, como por ejemplo lo hago yo normalmente, o puede ser también un poco bajo nombres ligeramente distintos. Eh,
así como para mencionar algunas personas nomás, bueno, Máximo Alonso estuvo en una de las actividades de Achiganar, creo que en el día de ayer, al parecer. René Montalva de la UFRO, la gente del SET, Raúl y Carlos Venegas, Agustín Infante, llevan años trabajando en temas relacionados que a lo mejor nunca han usado el nombre regeneración, ¿cierto? Pero hay gente trabajando y eso es súper importante porque en realidad necesitamos crear momentum, necesitamos crear, eh, como formalizar lo que es regeneración. Como decían ahí antes algunos de los invitados, hace poquito tiempo esta era una pelada de cable, antes de la mesa de sustentabilidad que mencionaba Daniela, ¿cierto? Esto era como un hipismo casi, y en la medida que hemos ido eh, compartiendo, hemos ido sensibilizando, hemos ido levantando información, que es lo siguiente que voy a comentar, ¿cierto? Que hemos podido ir mostrando que esta cuestión es en serio, hemos podido ir mostrando que es una alternativa y que probablemente es una solución y quizás una de las pocas soluciones que tenemos disponibles eh, para todos los problemas que hay desde un punto de vista económico, desde un punto de vista ambiental, desde un punto de vista social. Entonces, ha ido ganando un poco un espacio que ya tiene una formalidad, el hecho de que esté el ministerio, el hecho de que esté INDAP hablando en esta jornada, en el fondo ya dice que este es un tema que se instaló. Y eso, si nosotros miramos poquito para atrás, para mí es un paso monstruoso, o sea, es un cambio del cielo a la tierra. Entonces, creo que como comunidad, todos nosotros hemos sido capaces de instalar un tema en bastante poco tiempo y en forma bien exitosa. Así que eso para mí es primero como uno de los grandes aprendizajes y una satisfacción, además, súper, súper importante. Como les digo, en las universidades, en investigación, nosotros intentamos colaborar mucho, pero muchas veces nos enteramos de lo que hacen las otras personas cuando se publican los resultados, y los resultados normalmente se publican harto tiempo después de que se hacen las cosas. Entonces, no hay mucha ciencia, no hay muchas cosas que ya estén publicadas. Y esa es una desde las universidades, desde la academia, es una de los problemas que tenemos y es, al menos para mí, ¿cierto?, el objetivo del trabajo que yo hago. Necesitamos levantar más información, hemos hecho varias cosas, hemos publicado algunas cosas, ¿cierto? Ahí les voy a mostrar en un minutito más, pero necesitamos levantar más información, necesitamos sistematizar la información, justamente para darle fuerza a este movimiento que nace desde las raíces, nace desde los productores, no nace desde las universidades, al revés de la Revolución Verde, no son las universidades las que salen a predicar, hay que hacerlo así. Nosotros las universidades estamos aprendiendo de lo que los productores nos han dicho, hay que hacerlo así. Entonces es un cambio también como cultural a nivel academia, a nivel universidades, bastante interesante. Entonces, desde el punto de vista como de investigación, de innovación, de desarrollo, creo que ahí hay un tema súper importante y es un tema, ¿cierto?, donde yo y cualquier otra persona que esté trabajando en el tema necesita trabajar mano a mano con los productores, ¿ya? Entonces, la asociación que está hoy día, ¿cierto?, haciendo esta actividad, bueno, nosotros nos conocemos con hartos productores, ¿cierto? Entonces, el trabajo conjunto es algo súper importante. Creo que hasta ahora, ¿cierto? Hemos hecho buenos trabajos, hemos colaborado bien, los productores han sido súper generosos en recibirnos, en que los molestemos, en compartirnos información, en hacernos tour por sus campos, etcétera, etcétera. Así que necesitamos continuar con eso y profundizar eso. Mientras más información y más interacción podamos tener con los campos, con los productores, con los que están ahí, ¿cierto?, en el día a día, más información vamos a poder agrupar,
mostrar, ¿cierto? Y de esa forma convencer a productores, convencer a autoridades, fortalecer políticas públicas, conseguir presupuestos, recursos, etc. Y el otro lado, ¿cierto? Desde el lado más como de la educación, también hemos aprendido que tampoco que no es un proceso fácil, ¿ya? Si bien hemos sido, como decía antes, quizás como grupo, no estoy diciendo hemos sido como universidad, estoy hablando como todos los que estamos aquí presentes, si hemos sido relativamente buenos en posicionar un tema en un tiempo relativamente corto, necesitamos aumentar, mejorar la difusión, la educación y la capacitación en estos temas. Si hoy día se hace poco es porque la gente en general no lo conoce, ¿ya? Esa es la primera limitante. La gente hoy día lo ha escuchado, hace 4 años atrás nadie lo había escuchado, hoy día la mayoría algo ha escuchado por ahí, pero porcentualmente los que lo han visto en más profundidad, han tratado de entender o lo han considerado seriamente son muy pocos. Y la otra dificultad que tiene desde el punto de vista de capacitación es este cambio cultural que es necesario hacer. Como hemos sido educados en una agricultura y una ganadería de insumos, una agricultura y una ganadería de productividad por animal, entonces cuando nos cambian esa película, muchas veces se genera resistencia, muchas veces un agricultor que lleva 20 años trabajando en el campo tiene una construcción mental de qué es lo que es correcto hacer, que es completamente opuesta a lo que nosotros venimos a tratar de comunicar de qué es lo que hay que hacer. Entonces, quebrar eso es súper difícil y requiere una educación o requiere un contacto que no es el contacto convencional de la sala de clases, el profesor parado al frente, escupiendo información, ¿cierto? Y el alumno sentado recibiéndola. Requiere un trabajo mucho más directo, un trabajo mucho más personal. Y ahí es donde las redes de colaboración son tremendamente importantes. ¿Cierto? Una agrupación como Achiganar tiene un rol súper importante en juntar a los productores, en mostrar experiencias, así como trabajar en un modelo, por ejemplo, como los grupos GTT, los grupos de transferencia tecnológica. Ese tipo de educación es súper importante y es la que finalmente va a determinar que esto se masifique eventualmente y que en el futuro la ganadería regenerativa, ¿cierto?, sea la norma y no sea la excepción, que es como es ahora. Entonces necesitamos, y ahí hay un trabajo interesante que hacer, mejorar la educación, no solo desde el punto de vista de a cuántas personas estamos capacitando, sino que cuáles son los métodos que estamos usando para capacitar. En la universidad, por ejemplo, nosotros recién el próximo año vamos a dictar un curso de ganadería regenerativa. Estamos armando en este momento un paquete de cursos dentro de la facultad que tiene que ver con regeneración y que va a ser paquetes de cursos que van a poder tomar desde diferentes carreras. Y esto ha sido un proceso lento. La Universidad Católica es un barco grandote y cuesta moverlo. Otras universidades probablemente han sido un poquito más rápidas que nosotros en cosas así. Pero necesitamos, ¿cierto?, esa educación como más formal, universitaria, ¿cierto?, para los técnicos, para los profesionales, al mismo tiempo que esta otra capacitación o esta otra formación, educación mucho más directa, mucho más de uno a uno, mucho más de estilo GTT, ¿ya? Entonces necesitamos trabajar en esas dos áreas. Es difícil en un contexto de facultades de agronomía donde eh, las empresas proveedoras de insumos son nuestros socios en los procesos de investigación, en los procesos de desarrollo. Todas las facultades de agronomía trabajan colaborando con empresas proveedoras de insumos. Y cuando se hacen proyectos, cuando se postulan proyectos, uno necesita socios, ¿cierto?, privados que participen, que aporten a veces recursos, etc. Entonces,
no es fácil para una facultad de agricultura o de agronomía ir rompiendo esos lazos porque los sistemas como estos muchas veces van un poco en contra, ya lo sabemos, ¿cierto?, de el uso de insumos y por lo tanto pueden ir un poco en contra de algunos intereses, ¿cierto?, de algunos de los socios que normalmente tenemos, ¿ya? Entonces también ahí hay algunas resistencias internas que son importantes y que van dificultando quizás este proceso de avance en cursos, en las mallas curriculares de las carreras de agricultura o de agronomía o de veterinaria u otras cosas. Entonces ahí, ¿cierto? También tenemos cambios que ir haciendo, tenemos pasos que ir ganando y espacios que ir ganando. Eh, Gracias a Dios llevamos hartos años haciendo capacitaciones, colaboramos, ¿cierto? Al menos nosotros, la Católica, mucho con Efecto Manada, llevamos 5 años, estamos en la quinta versión del curso de capacitación que hacemos en conjunto. Hemos capacitado casi a 200 personas en ese curso de capacitación y me atrevería a decir que esas 200 personas que hemos capacitado son muchos de los actores principales, ¿cierto?, que han hecho o que han colaborado y ayudado a que esto avance. Así que eh, profundizar eso es importante, buscar mecanismos, ¿cierto?, de capacitación más uno a uno, más entre pares, redes de colaboración, redes de apoyo entre productores. Esos son, creo que, los caminos que hay que intentar profundizar para poder seguir avanzando. Hemos, creo que, avanzado bien, pero por supuesto que tenemos que multiplicar por 10 o por 20 todo este movimiento. Así que eso es un poco lo que yo quería compartirles. Y antes de que Cristóbal se me meta, ¿cierto? Compartirles simplemente algunas de las cosas, mostrarles algunas de las cosas que nosotros hemos hecho ya en esta página web que usted, cualquier persona puede entrar. eh, el link corto lo puedo poner ahí en el chat, pero el link corto es carnebovina.uc.cl. Y en esta página nosotros publicamos, ¿cierto?, muchas de las cosas que hemos ido haciendo. Es material gratuito que está en PDF para que disponga cualquiera. Ahí, por ejemplo, estoy mostrando, ¿cierto?, el manual que elaboramos a partir del proyecto FIA que terminamos el año pasado. Algunos manuales, por ejemplo, ¿cierto?, manual de especies indicadoras de condición de suelo. Y también ese estudio que también mencionaba Daniela más temprano sobre los cambios económicos que pudimos medir en campos que cambiaron de sistemas convencionales a sistemas regenerativos. Ese es un estudio de corto plazo que hicimos. Queremos el próximo año repetirlo, en el fondo, para agregarle ahora un mediano plazo y ojalá en algunos años más agregarle un largo plazo. Así que si alguno de los que está aquí presente participó de ese estudio, para que se vaya preparando, para que lo llame y lo moleste y podamos volver a trabajar juntos. Eso. Así que muchas gracias de nuevo por la invitación y Cristóbal, todo tuyo. Muchas Muchas gracias, gracias, Rafael. Rafael. Dejo de compartir al tiro. Ahí sí. Em, yo, al igual que Rafael, voy a hacerlo sin presentación y tratar de, en 15 minutos, resumir ya 10 años de experiencia implementando ganadería regenerativa. Eh, Antes cuento un poco de cómo llego yo, y es que habiendo estudiado ganadería o producción animal en la Universidad Católica, derivé a la conservación y cuando me encuentro con eh, el manejo holístico como una herramienta, habiendo tenido background y conocimiento del PRB con Luis Carlos Piñeiro Machado, logro hacer confluir la conservación con la producción. Y eso es a través de este paquete tecnológico o esta herramienta de implementación que es el manejo holístico. Como decía Antonio, para mí es la mejor manera de emprender este camino porque es
contextualmente relevante, las personas y el ambiente. Y eso muchas veces en el mundo técnico de producción, las soluciones vienen armadas o más cerradas y esto permite que uno acomode el hacer en función de las características propias de las personas y de la organización en la cual uno está. ¿Ya? Yo acá tengo dos sombreros también, Agrícola Forestal y Ganadera Los Ulmos, que es esta empresa familiar, que por ser una crisis me permitió la oportunidad de hacer los cambios. Tiene 5 unidades productivas entre las regiones de los ríos y los lagos, suman 550 hectáreas productivas o de pastizal y una carga animal aproximada de 1.000 unidades. Esa carga animal se redujo un poco cuando implementamos el manejo holístico. Y les quiero compartir un poco los aprendizajes de ese camino de 10 años del campo, partiendo por los desaciertos o los errores, que son los que a muchos le pueden ahorrar eh, años, plata en el camino. Uno, y de los más importantes, yo diría que fue que dentro de la planificación de pastoreo, en algún minuto usamos los mismos intervalos de recuperación para los predios, dado que estaban en una misma ecorregión, pero las condiciones ambientales, a propósito de la escala de distribución, de confiabilidad de distribución de humedad que mencionaba Antonio, más las condiciones de la comunidad de plantas y la fertilidad de base, hacían que tuvieran que ser muy diferentes. Y eso en el primer año nos pegó muy feo. ¿Ah? Por otro lado, destinamos, nos permitió a través de la planificación financiera destinar recursos de gasto a inversión, pero haciendo solo la planificación de pastoreo no lográbamos generar las transiciones botánicas deseables ni los aumentos de productividad, porque pensábamos que eso era el único problema de esa comunidad de plantas. Y ahí una adecuada evaluación de todos los factores limitantes pueden hacer ahorrar mucho tiempo. Voy a aceptar a Ricardo Alarcón, que está... y nos pasó eso, que hicimos esas inversiones, hicimos la planificación y no estaban corregidos los problemas de base que, que limitaban poder hacer cambios o transiciones más rápidas. En algún minuto, a propósito de maximizar la producción, no dependiendo de insumos, quisimos acortar los tiempos de recuperación en función de criterios que tienen que ver con las especies más productivas, en el caso de nuestra ecorregión Lolium perenne, pero empezamos a dejar afuera y entrar antes de tiempo para otras especies productivas que tienen tiempos de recuperación más largos y que hacen que el sistema sea más resiliente ante escenarios de escasez hídrica o de especies plaga indeseables y por tanto nos pegamos de alguna manera un disparo en los pies. ¿Qué otras cosas hicimos? Hicimos intentos en el caso de el predio en que está con un mayor déficit hídrico en verano, sistemas de siembra en cero labranza de cultivos de cobertura en mezcla, sin usar agroquímicos, y fueron un completo fracaso. ¿Ah? Lo que no quiere decir que haya que usar agroquímicos, hemos logrado o hemos preferido esas cosas hacerlas con una labranza en lugar de usar los agroquímicos y sí ya hemos tenido experiencias exitosas en ese respecto. En la implementación de manejo holístico hemos hecho, y para la ganadería regenerativa, hemos hecho un ahorro sustancial de costos. Con una adecuada planificación del pastoreo hemos logrado disminuir la conservación de forraje a en torno al 40 o 50% de lo que conservábamos antes. Me encantaría reducirlo más aún, pero es por ahí donde se mueve hoy día lo que conservamos respecto a lo que conservábamos antes.
eh, con el manejo holístico y adaptando a lo que nosotros queríamos, simplificamos la operación muchísimo y la adaptamos a nuestro contexto. Eh, Cuando hicimos el ejercicio de planificación financiera, vimos aquellos predios que estaban más alejados de su potencial y en esos predios hicimos el foco de inversión y de gestión que nos ha permitido tener un mayor rédito por unidad de costo marginal por unidad de beneficio marginal. Liberamos estos recursos que mencionaba antes de gastos a inversión. Entonces, en vez de estar gastando plata todos los años, pudimos mejorar la infraestructura de los campos en cercados y agua para hacer una adecuada gestión del pastoreo. Gastar plata en insumos en las praderas, si es que no se va a hacer una buena gestión del pastoreo, es plata perdida, a mi modo de ver. Haciendo esta evaluación integral, finalmente lo que hicimos fue una integración vertical y pasamos de ser 5 campos de cría a hacer 3 campos de cría y 2 campos de recría y engorda, donde estamos terminando nuestra producción a pasto. Y eso está encadenado con este emprendimiento que se llama Manada Alimentos Regenerativos. Eh, y este otro acierto que es que finalmente en el campo que está en la región de los ríos, con un déficit hídrico importante, hemos logrado establecer estos sistemas de cultivos de cobertura en mezcla que permiten sostener una muy buena ganancia diaria en condiciones de sequía estival, pudiendo acortar de alguna manera el tiempo que necesitamos para llegar a terminar los animales, y eso haciéndolo sin uso de agroquímicos. O sea, es la cabecera de una rotación para establecer una pradera polifítica perenne, eh, teniendo una buena ganancia. Y si me dicen, ¿se gana plata? Pucha, al menos termina neteando el costo en los kilos ganados directamente con los animales, pero nos permite mejorar la fertilidad, porque es un campo que tiene una fertilidad de base muy mala, corregir la compactación y dejar una comunidad de plantas que produce mucho más en el tiempo. Entonces es una buena cabecera de rotación. Esos son los aciertos, todos estos aprendizajes, pero otros aprendizajes que son relevantes es que ¿se pueden hacer transiciones botánicas hacia comunidades deseables solo con manejo? Sí, se pueden, pero tarda demasiado tiempo si no se corrigen factores limitantes. Entonces es contextualmente dependiente. Si yo llego a hacerme cargo de un campo que viene con niveles de fertilidad altísimos, es probable que solo con manejo pueda ser mejor. Pero si las condiciones de base desde el punto de vista químico o físico hay factores limitantes, debiera corregirlos en el año 1, porque si no me puedo pasar 5, 6, 7 años, hasta 10 años, sin tener las transiciones botánicas deseables, y eso tiene un costo muy alto en términos de flujo. ¿Ah? Hemos buscado y probado distintos tipos de bioinsumos y las respuestas en general son erráticas y por tanto hay que usarlos con precaución. ¿Ah? En algunas de estas cosas, por ejemplo, hemos usado inoculantes que finalmente no logramos que esos inoculantes funcionen. Las diferencias en términos de producción no necesariamente se observan, y ahí el rol de la academia, el rol de proyectos de investigación que permite ir validando algunos de estos, me parece que son claves. Y por otro lado, el trabajo que están haciendo otros investigadores aislando microorganismos nativos para usarlos, me parece también que son fundamentales. Ahí el trabajo de Raúl Venegas del CET con controladores biológicos de parásitos es súper importante y tiene larga data. Hoy día hay cepas de Rhizobium y micorrizas nativas que están siendo aisladas, que eventualmente van a poder tener una mejor respuesta en campo. Cometimos, bueno, una experiencia práctica es que 2 potreros del mismo predio que se situaban en los extremos del potencial productivo, fueron muestreados para ver si es que la explicación era por fertilidad, y la diferencia en fertilidad, en particular de fósforo, era marginal. O sea, el mejor potrero tenía 7 ppm y el peor potrero tenía 5.
La gran diferencia fue ahí que para obtener las muestras en el de 7 ppm, en el bueno, las muestras o el barreno entraba casi solo. En cambio, en el otro me costó una hernia que me acompaña hasta el día de hoy. Entonces ahí la física en términos de la estructura y compactación del suelo pasan a ser extremadamente relevantes para explicar eventualmente el desempeño o la productividad del ecosistema. Em, para usar con cautela a propósito de intensidad de pastoreo y de criterios que se usan en otros lados. Muchas veces se habla de que hay que comer siempre y al piso porque vamos a, de alguna manera, resetear el pastizal, etcétera, y eso como herramienta hay que usarla con mucho cuidado porque a nosotros nos pasó en algún momento que tuvimos eso y se retrotrajo la sucesión y especies deseables bajaron porque en la misma rotación, la cantidad de bocas que teníamos era mucho más grande de lo que aguantaba y la intensidad del pastoreo fue muchísima. Y para el grupo de poáceas, las partes basales de los tallos son relevantes como lugar de reserva. Entonces, eso nos generó un perjuicio en términos de la comunidad de plantas de ese campo o de esa célula en particular. Lo otro es, que a mi modo de ver es súper relevante, es la necesidad de superar la dicotomía ciencia dura, hipismo o holismo, que no quiere decir que estar con un turbante y una bola de cristal, sino más bien es la integración del dato duro con un contexto de enfoque de manejo de sistemas complejos o un enfoque sistémico para tomar decisiones. Y ese juego entre los datos de relación lineal o del enfoque cartesiano con el manejo del ecosistema me parece que es fundamental. ¿Ah? Y bueno, y después, bueno, y estábamos en esto, produciendo esto, logrando engordar y nadie nos pagaba una diferencia por el producto, hasta que el año 2015 creamos esta empresa que se llama Manada, con los que organizamos los primeros talleres que vino Paulo Borrelli de Chile, y la especialización, si no me equivoco, el año 2018. Y ejecutamos con Corfo, a quienes le aprovecho de agradecer el nodo de carnes naturales en ese minuto. Hablar de carne regenerativa, ganadería regenerativa, costaba tanto el año 2018 que preferimos hablar de carnes naturales. Y ahí el tema era, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿No hay demanda o la demanda no tiene posibilidad de expresarse porque la oferta, el animal no llega a góndola para que el consumidor se pueda prosumidor, impulsando con su decisión de compra el cambio en cómo se hacen las cosas en el territorio? Y ese fue el nacimiento de Manada, Alimentos Regenerativos, que junto con 3 socios creamos el 2015 y nos hemos transformado en esta plataforma donde confluyen productores tan locos como uno, que no necesariamente están haciendo ganadería regenerativa, porque hacer cerdo a pastoreo en la zona central puede que no sea, pero hemos creado este espacio de vínculo del consumidor con productores que quieren hacer las cosas de manera distinta. Y los hemos hecho confluir en este lugar y nos hemos transformado de alguna manera en socios confidentes o personas de confianza de los consumidores que nos buscan, bueno, ¿a quién le compro esto? ¿Cómo hago esto? Y así es que nos hemos articulado como este nodo que ha juntado a productores y consumidores que buscan impulsar una forma distinta de impactar en el territorio y de cuidar la salud de la familia desde lo que mencionaba antes, que es nuestra alimentación, que sea nuestra medicina. Y la invitación es que para regenerar nuestra tierra y compartir con el mundo una nueva forma de comer carne, una mejor carne. Y dejo abierto para preguntas y Muchas gracias, Cristóbal, te pasaste. Gracias, Rafael, también por la intervención. Tengo una pregunta ahí de José. Bueno, la respondió en parte Rafael, pero si tú, Cristóbal, sabes alguna experiencia regenerativa en agricultura familiar campesina con resultados económicos.
¿Sabes de algo? Pucha, es que ahí hay muchas, pero que no es entramos en una discusión larga y es que ¿qué es regeneración? Regeneración es un término súper nuevo, y los fundamentos de muchas de las cosas de lo que hoy día hablamos de regeneración están en la agroecología. Y eso tiene resultados publicados, investigación hecha desde hace décadas. ¿Ya? Ahí yo, a propósito que hablaba Rafael, el rol de la academia, acaban de lanzar, voy a citar ejemplos de Argentina, porque no me quiero meter las patas a los caballos, una universidad que acaba de sacar una diplomatura en agricultura y ganadería regenerativa impulsada por Syngenta. Ya. Eh, entonces, es- eso pasa con el término regeneración, como todavía es ambiguo, como todavía no están los límites claros, están varios actores que no necesariamente podríamos hablar que son regenerativos, haciendo y usando y lanzando programas. APRESID, que es la Asociación de Productores de Cero Labranza en Argentina, dice que hacen agricultura regenerativa y sus recomendaciones y usos son cercanos a 10 litros de glifosato por hectárea. Entonces, ¿es eso regenerativo? Y acá cito, como siempre, a el principal filósofo de complejidad hasta ahora todavía vivo, que creo que ya va por los 100 años, que es Edgar Morin, que habla de que en los paradigmas emergentes se reconocen por lo que está al centro y no por lo que están los límites. Entonces tenemos que entender que qué es lo que está al centro de la agricultura y la ganadería regenerativa, es lo que nos tiene que mover, pero tenemos que ser muy cautelosos también en dónde se van poniendo esos límites para cuando hablamos de regeneración. Sí, buenísimo, gracias. Efectivamente, todavía está en desarrollo bien esos conceptos. Existen varios pequeños productores ahí, comentaba Luis, en Río Bueno, de 7 hectáreas con muy buenos resultados. Y bueno, después viene ya la parte que a nadie le gusta hablar de los resultados económicos, nadie quiere decir sus ingresos y todo, entonces cuesta también sacar esa información a los ganaderos. Así que tenemos de a poquito ir teniendo más información. Hay un estudio de la Católica también en torno a la información financiera de los campos, que está muy bueno. Debe estar en la misma página que subió Sí, Rafael, está así que ahí, exactamente. puedes revisar, está muy, muy bueno. Y si Sí, quieres contestar la segunda, Rafa, bueno, el tema eh, del metano. sí, y un poco lo junto con una que venía antes que no contestamos, que en el fondo tiene que ver con captura de carbono. En el fondo, la reducción de gases eh, de efecto invernadero en un sistema regenerativo no es porque se emitan menos gases. Se puede discutir, de hecho, a lo mejor un poquito más, un poquito menos, pero no hay un cambio importante en la emisión de gases. El gran cambio es en la captura de carbono en el suelo. ¿Ya? Entonces, eh, eso es lo que hace la diferencia. Desde el momento que nosotros podemos capturar carbono en el suelo, esa captura, dependiendo de su magnitud, puede compensar los gases que se están emitiendo, una parte, todo, e incluso más de lo que se está emitiendo. Por lo tanto, no solo el potencial no es solo de reducir la huella, sino que incluso de ser capturadores netos. ¿Ya? Entonces, ese es el mecanismo. Y antes preguntaban cuánto se puede capturar. Es muy difícil saberlo, depende del lugar, depende de los suelos, depende del clima y depende de la historia de los suelos. La historia de los suelos es súper importante, que cómo se han manejado a través del tiempo. Un suelo que ha seguido, por ejemplo, en cultivos por mucho tiempo, con inversión de suelo, etcétera, ¿cierto? Puede tener la mitad del carbono que pudiera potencialmente tener. Un suelo que era bosque no hasta hace mucho, que se abrió y se convirtió en praderas hace poco tiempo y que ha estado en praderas casi permanente, probablemente no es tanto lo que puede llegar a ganar. Entonces, eso es algo muy caso a caso. No hay números que uno pueda decir, esta es la fórmula. No, es muy caso a caso.
Ahí Quería está bien. agregar eso que, perdón, Claro. Antonio, que lo que decía Rafael, y es que también influye, en el fondo, el gran problema de la discusión acerca del metano es que nos enfocamos en emisión y no en el ciclo de vida de dónde viene el alimento con el que estamos criando. Y ahí entra el grano con la agricultura y la aplicación y la quema de combustibles fósiles para producir la urea y las emisiones de NOx, etcétera, etcétera, etcétera. Exactamente, hay que buscar una visión global y no tan visión de túnel. Así que ahí Jeroen preguntaba es el tema de por los créditos de carbono que podría ser un ingreso extra a los agricultores. Creo que hay varias empresas, estuviste recién en Azogama, Rafael, y se habló bastante del carbono. Hay empresas que están ya, hay varias empresas que están metiéndose en el negocio de los créditos de carbono con ganadería regenerativa, así que también puede ser muy interesante eso. Dejamos, bueno, ya son 3 para las 8. Agradezco a todos los expositores. Dejamos un momento abierto si alguien quiere dar algún comentario, recomendación, insultos, también son todos bienvenidos para ir creciendo en esto. Así que si alguien quiere decir algo, Oye, micrófono Antonio, abierto. a mí me Dime. gustaría pedirles a todas y todos si pueden encender sus cámaras un minuto para verles. Y también me encantaría si pueden levantar su manito o poner una reacción todas las personas que no hacen ganadería, que llegaron porque les interesaba el tema y que estas primeras que escuchan de la regeneración, porque probablemente hay muchas personas que ya tienen experiencia, que manejan animales, que tienen experiencia como agricultores, pero puede que haya personas que recién están entrando a este mundo y esperamos que esta instancia, por muy cortita que haya sido, les haya dejado algo, les haya dejado curiosidad, les haya dejado ganas de seguir aprendiendo, de leer más, de participar. Así que por ahí vi una persona y no sé si hay alguien más que no venga del mundo agropecuario y que esté hoy día conociendo un poco más de este concepto. Parece que, por ahí, María Concepción levantó la mano. Diego, Karim. Perfecto. Y como decía Antonio, si alguien tiene comentarios, preguntas, Max por ahí también, Leonor levantó la mano, Rafael. Adelante, Leonor. Ya. No venía de la regeneración. Muy bien. Si nadie tiene comentarios, feliz de atenderlo. Estamos disponibles en las redes sociales, en Instagram, en Achiganar. Tenemos la página web también que va a ir comenzando a subir información. Vamos a crear el canal de YouTube. Así que feliz que nos puedan seguir. Si tienen dudas, comentarios, quieren saber más sobre esto, ahí les dejé mi contacto también en el chat. Así que nada, creo que ha sido un éxito. Muchísimas gracias a todos y sin duda la regeneración llegó para quedarse, así que hay que seguir trabajando con ella. Muchísimas gracias.